Muy bien. Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Leofranco Rodríguez Rojas y tengo el grato placer de darles una cálida bienvenida a la primera sesión del curso especializado de Derecho Financiero y Bancario. Se desarrollará el tema Introducción al Derecho Bancario y para ello contamos con la ponencia del doctor César Arbe, quien es abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría por la London School of the Economics and Political Science, LSE, Universidad de Londres. Está especializado en el financiamiento bancario y proyectos de mercado de valores, derecho societario y funciones y adquisiciones, participando en transmisiones tanto nacionales e internacionales. En el ámbito académico, ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad San Martín de Porres, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente en la Universidad de Lima, dictando cursos de Derecho Corporativo y Financiero. Agradecemos a los participantes que nos acompañan desde el Zoom. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat y, y el doctor los atenderá cuando lo crea conveniente. Estimado doctor, le damos una cálida bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para iniciar la sesión del día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, a Lawyer, por esta invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y hablar en esta oportunidad sobre una introducción al derecho bancario. Eh, Quisiera empezar, déjenme un segundito, por favor. Ahora sí. Quisiera empezar esta sesión con una definición de derecho bancario. De las muchas que existen en la doctrina, a mí en particular me gusta esta Luis García Pita y Lastres porque comprende, en comparación con otras definiciones, las actividades que se desarrollan en el sistema financiero a través de una institución financiera. Eh, Esta definición parte diciendo que parte del objetivo constituido por las normas, que el derecho bancario es parte del derecho objetivo, constituido por las normas públicas y privadas que, de forma específica y en orden a la protección de los depositantes y la eficiencia del sistema bancario dentro del sistema financiero, se refieren a la constitución, organización y el ejercicio de la empresa de intermediación crediticia y monetaria y de sus actividades financieras accesorias, a sus relaciones con las autoridades de control sectorial, así como los contratos o negocios jurídicos en que precisamente se materializa esa actividad empresarial financiera. Cuando uno recurre a la doctrina y empieza a revisar la definición de derecho bancario, uno va a encontrar desde definiciones muy generales como es el derecho que estudia la política monetaria y el funcionamiento de las instituciones bancarias, eh, pero definiciones de ese tipo no comprenden en general todas las actividades que hoy en día conocemos como el derecho bancario. Dicho sea de paso, cuya definición ha quedado también, en mi opinión, ya desfasada porque la actividad bancaria es una de las actividades comprendidas en el ámbito del sistema financiero, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué me gusta esta definición? Porque en sus elementos cubre, creo, las características esenciales del derecho bancario. Primero, en relación al ámbito de aplicación, refiere a la regulación de entidades financieras, no solo a entidades bancarias. Como sabemos hoy en día, la entidad bancaria es una de las formas de organización de entidad financiera que tenemos en nuestra legislación, no solamente en el Perú, sino a través del mundo. Bien contempla esta definición el carácter mixto del derecho bancario, que comprende tanto al derecho público, que está referido a la regulación y a las autorizaciones para funcionar como una entidad financiera, como al derecho privado, que son las relaciones contractuales que existen entre las entidades financieras y clientes, que también es regulada, así como a las áreas de negocios a las que se dedican las entidades financieras. Son básicamente las operaciones pasivas, que son las captaciones de depósitos, las operaciones activas, que son los otorgamientos de préstamo, y los servicios bancarios, que refieren a los servicios adicionales que prestan las entidades financieras, tales como custodia de valores, fideicomisos bancarios, transferencias, servicio de cobranza de letras y facturas, entre otros. Pero
Para entender el derecho bancario como introducción, es importante tener este enfoque inicial. Primero, que el desarrollo del derecho bancario está ligado al avance del sistema financiero a lo largo del tiempo. Y segundo, que el crecimiento del sistema financiero se ha basado en la evolución histórica de la moneda como bien que permite y facilita el intercambio de bienes y servicios. Y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, para entender la regulación, qué es lo que se pretende regular en el sistema financiero bancario o en el sistema financiero referido a las entidades financieras propiamente dicho, es importante entender cuál es el bien o el activo que se transa o cuáles son los servicios o alrededor de qué activos se prestan estos servicios. Así como antecedente de la actividad financiera, tenemos que el sistema financiero no se puede comprender sino de la mano de la historia de la moneda, como bien que permite y facilita el intercambio de bienes. A mí me gusta siempre empezar la introducción al derecho bancario o la introducción al derecho financiero, un concepto que engloba mucho más que el derecho bancario, haciendo una referencia a cómo ha venido evolucionando la actividad de intercambio en el mundo. Así tenemos que en los orígenes de la humanidad, el intercambio entre las personas se daba a través del trueque. El trueque funcionaba en la medida que la humanidad estaba conformada por poblaciones menores, aldeas, pueblos, donde la economía de las personas era una economía de subsistencia y, y había una ausencia de comercio activo interterritorial. Evidentemente, el trueque funcionaba en la medida que el trueque directo era útil, es decir, cuando una persona quería cambiar un bien por otro, donde coincidían las necesidades. Por ejemplo, un granjero quería cambiar su trigo por, por animales, como por ejemplo una vaca, para permitir lavar la tierra o para obtener leche de ella, o un cordero para obtener piel y obtener leche. Pero conforme las necesidades van creciendo y estas aldeas o poblaciones menores van creciendo, el trueque directo deja de funcionar porque no necesariamente existían coincidencias entre las necesidades. Entonces empieza a surgir el trueque compuesto circular, donde las personas tienen que buscar más de dos o tres para ver si entre ellas pueden intercambiar bienes. Por ejemplo, el agricultor que tiene trigo, que se le ofrece que necesita una vaca, y de repente quien tiene la vaca no necesita trigo, sino necesita un bien intermedio, como puede ser, por ejemplo, piedras de cantera, como puede ser otras actividades. Entonces habría que buscarlo, con lo que empieza a dificultar y, por tanto, el crecimiento de las necesidades y del comercio activo e intercambio de bienes hace que el trueque se vuelva viable. Entonces empieza a nacer el concepto de moneda. ¿Por qué? La necesidad de buscar una medida común o una equivalencia o una mercancía intermedia. Es decir, algo que permita intercambiar bienes en el comercio. Entonces, la gente le empieza a dar valor con relación a un bien intermedio a las cosas que posee. Así podríamos decir que, por ejemplo, un saco de trigo valía 10 y una vaca valía 50. Entonces, al tener un intercambio, una referencia de valor, quien daba el trigo sabía que en adición al trigo le tenía que dar 40 más de qué, de algo que permitiese el intercambio. Y evidentemente, las expresiones originales de moneda quedaban en función del medio cultural. Así, por ejemplo, que tenemos en América precolombina, el cacao fue un bien de intercambio, funcionaba como moneda. La gente apreciaba mucho el cacao, entonces el cacao era la moneda o bien de intercambio. En Asia y en África se encontraron 1500 antes de Cristo, por ejemplo, valvas de cauriz, que son como unas conchitas, que se utilizaban como bien de intercambio. ¿Por qué? Porque esas valvas de cauriz eran bastante apreciadas para efectos de adorno. Recién la moneda, como la conocemos,
se da en China en el siglo IX. ¿Cuáles son los inconvenientes con este tipo originarios de moneda? Eran objetos perecederos o eran de difícil acumulación, por tanto, no eran prácticos en la metodología de intercambio de bienes en el mercado. Entonces empiezan a surgir las primeras expresiones de la moneda como la conocemos hoy. Los antecedentes iniciales están en China, 5000 a.C., en Pakistán, 1900 a.C., Lidia, lo que es hoy día Turquía, 680-550 a.C., donde ahí encontramos monedas de oro y aleación de plata con inscripciones. Y las monedas como las conocemos hoy, tal como las vemos, como las monedas que tenemos de 10 céntimos, 50 céntimos o un sol, eh, sus orígenes iniciales se dan en el reinado de Darío en Persia. Va desarrollándose el mundo, llegamos a la época de Grecia y Roma, sobre todo Roma, y las monedas empiezan a acuñarse eh, en el templo o en la casa que estaba destinada a honrar a la diosa Juno Moneta. ¿No? Y se le empezó a llamar la casa de la moneta, y de ahí viene la palabra que conocemos hoy día como casa de la moneda o moneda como la utilizamos hoy. Así que este es un concepto, imagínense, ancestral, muy antiguo, que ha venido en la humanidad. La moneda va desarrollando y recién la forma actual que conocemos como la moneda recién tiene su origen en Alemania en 1553, cuando se crea la primera máquina que podía hacer moneda, no de manera artesanal, sino de manera eh, semi-industrial, en 1553. Recién en 1783 un francés, Jean-Pierre Droz, inventa el volante de virola, que es la máquina que se utiliza hasta hoy, el principio del volante virola para la fabricación y acuñación de las monedas, donde tenemos ya una máquina que acuña ambos lados, cara, sello y el contorno troquelado. ¿Qué pasaba con la moneda? La moneda empieza a tener inconvenientes, difícil de transporte en grandes volúmenes, temas de seguridad. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto películas de acción de la Edad Media donde sea Robin Hood o cualquier otro de estos bandidos terminaban asaltando a las carretas que cargaban la moneda? ¿Por qué? Porque las monedas tenían que cargarse en cofres. ¿Por qué? Porque eran difíciles y pesadas y valiosas de transportar. Entonces empieza a haber un problema y eso da origen a lo largo del tiempo al billete. Nuevamente, ¿dónde están los antecedentes iniciales? En China en el siglo VII. Sin embargo, la moneda, como la vamos conociendo hoy, tiene sus orígenes en la Edad Media, en el desarrollo del comercio internacional. Las primeras expresiones de la moneda como billete o expresada como billete refieren a los certificados de depósito de materiales, perdón, de mercancías que le daba el depositario al depositante. Cuando llegaban los barcos de las Indias o llegaban los barcos de distintas tierras trayendo especias, trayendo bienes, trayendo sal, los depositaban en un almacén y el dueño del almacén les emitía un certificado, un papel, un certificado. Ese certificado generaba la obligación del depósito de entregar el bien a la persona que traía el documento. Entonces ese certificado empieza a circular, empieza a ser utilizado como medio de pago y así vamos llegando a las características y se va formando la lógica de la moneda como billete. ¿Y por qué genera una evolución enorme? Porque era fácil el transporte de grandes cantidades, era poco peso. El Estado empieza a intervenir y empieza a generar papel moneda, y las primeras expresiones de moneda que nacen en la legislación y hasta no sé mucho, hasta los años 70 e inicios de los 80, por ejemplo en el Perú, la moneda tenía una característica de ser un pagaré, ¿cierto? Pero era el único pagaré que se paga con otra moneda igual. Sí, por ejemplo, si ustedes pueden apreciar
en esta expresión de billete, debajo de la palabra Banco Central de Reserva del Perú, dice que pagará, el Banco Central de Reserva pagará al portador. ¿Al portador de qué? Al portador de este billete. Entonces uno iba al Banco Central de Reserva con un billete y el Banco Central de Reserva le pagaba ese billete con uno igual. Y esa es la razón por la cual los bancos, en sustitución del Banco Central de Reserva, te cambian los billetes malogrados, ¿cierto? Entonces, ¿cuál ha sido la función de la moneda a lo largo de la historia? Sea como moneda propiamente dicha, es decir, como un bien redondo troquelado con cara y sello, o la moneda como billeta, este de ser una medida de valor, es constituirse un instrumento de adquisición directa de bienes, un instrumento de liberación de deuda y un medio de atesoramiento de riquezas. Es decir, es una medida de valor en tanto la moneda, siendo un valor intermedio o bien intermedio, determina un valor. Por ejemplo, algo vale 10 soles versus algo que vale 5 soles, estamos generando valor. ¿Qué permite generar ese valor, esa medida de valor? El que podamos intercambiar bienes. Si alguien entrega algo que vale Dios y recibe como pago algo que vale 5, sabe que el que está entregando el bien con 5 tiene que dar adicionalmente 5 más para poder intercambiar o determinar el valor. Entonces, la moneda como tal se sustituye al trueque. Quien va a adquirir algo ya no necesita presentar un bien o entregar un bien a cambio, sino el bien intermedio que termina entregando es la moneda, sea en cualquiera de su forma de expresión. Es un instrumento de liberación de pago de deuda, sin duda. Cuando uno va a pagar una deuda, lo paga con moneda. Es un medio de atesoramiento de riquezas también. La forma como la gente va acumulando riqueza o ahorros en su vida. Eh, a lo largo de la historia hemos tenido moneda metálica, las expresiones han sido oro y plata, cuyo valor estaba en relación al metal y al valor que representaban. A inicios de siglo, en el Perú, por ejemplo, teníamos el sol de oro, ¿cierto? O en 1900 teníamos la libra de plata y la moneda era de plata, ¿cierto? Pero con los años, la moneda como tal, por ejemplo, deja de tener expresión en función del material y el peso con el que está hecho y empieza a producirse con otros minerales como por ejemplo el níquel, el bronce o el aluminio, donde ya no existe una relación entre el metal y el valor que ésta refleja. Y es donde empieza a nacer, por imperio de la ley, la asignación de valor a la moneda, se entiende en función de las reservas que tiene el Banco Central de Reserva. Si llegamos a lo que hoy día se conoce como moneda fiduciaria o fiat money, es donde las personas confían que el valor de la moneda es tal. ¿Por qué? Porque el Estado lo dice, por imperio de la ley. Entonces, mientras en la antigüedad el valor de la moneda estaba en función de los metales que representaba, hoy en día el valor de la moneda está en función de lo que el Estado, por imperio de la ley, determina y basado en teoría, porque a veces en la realidad no es así, en en las reservas o en la capacidad de pago de un Estado que le emite, ¿no? Entonces, junto al desarrollo de la moneda como instrumento intermedio o como mercancía intermedia para el intercambio de bienes, también se va desarrollando el sistema financiero. Entonces, el sistema financiero tiene sus primeros antecedentes en Grecia, donde ya teníamos cambistas y prestamistas. ¿Dónde estaban sentados estos cambistas y prestamistas? En los mercados. Nuevamente, cuando uno mira una película de la Edad Media, uno puede apreciar que la primera imagen que a veces cuando uno entra a un pueblo que es, ve el mercado, donde está la gente comprando frutas, donde la gente está adquiriendo bienes. Bueno, en esos mercados, en Grecia ya existían los cambistas y prestamistas. ¿Por qué cambistas? Porque cada pueblo tenía su propia moneda. Entonces, en Grecia teníamos Atenas y Esparta cerca. Cuando un espartano venía a Grecia, traía su moneda, pero con esa moneda no podía comprar en Grecia. Entonces, en el mercado había un señor sentado en una banca que hacía las veces de cambista y prestamista.
Cuando la gente quería hacer cambio de dinero o obtener un préstamo, le decían, ¿dónde puedo cambiar dinero? ¿Dónde puedo obtener un préstamo? En el señor que está sentado en el banco. Y de ahí nace la palabra que hoy ya conocemos como banco. ¿Por qué? Porque hacía referencia al banco donde estaba sentado el cambista o prestamista. Esto mismo pasa a Roma, donde también se presentan los cambistas y prestamistas, ahí están los nombres con los cuales se conocían, pero empieza a evolucionar. Ya no solamente prestaban dinero o cambiaban dinero, sino también se hacían operaciones excepcionales como cobre de deudas, liquidaciones de herencia o recibo de depósitos. Este desarrollo se ve afectado por las inversiones bárbaras a Grecia por la Iglesia, que en algún momento prohibió el préstamo de dinero o el préstamo de dinero con cobro de intereses. Entonces, la actividad dejó de ser una actividad rentada y solamente se vio reflejada en aquellas personas que no tenían religión católica, y ahí es cuando las personas con religión judía empiezan a desarrollar o empiezan a convertirse en los banqueros por excelencia. ¿Por qué? Porque su religión no les impedía prestar dinero con cargo a intereses. Eh, Otros antecedentes del sistema financiero va evolucionando y llegamos a las cruzadas, que ya es propiamente Edad Media, donde el intercambio y comunicación en los pueblos se da mucho más desarrollado y por tanto el transporte de dinero y riqueza se hace mucho más activo. Se dan las ferias, donde las ferias ya no solamente eran ferias de pueblos, sino eran ferias que comprendían más allá de una región, y nacen en el siglo XIX las casas bancarias. Originalmente, las casas bancarias eran casas particulares que emitían su propia moneda, ¿no? Y empiezan a manejar los fondos de comercio, es decir, los dineros de quienes desarrollaban comercios, empiezan a manejar y administrar los fondos reales, es decir, los fondos de los reyes en su momento, y empiezan a financiar las empresas y actividades de gobierno. Las empresas, estos grandes desarrollos, sean empresas, por ejemplo, para el cultivo de tabaco en América, para el cultivo de caña, empiezan a financiar actividades de gobierno como guerras. Y por tanto, estas casas, que eran casas familiares, empiezan a ser los grandes acreedores de los estados y de las grandes empresas. Eh, entonces empieza a haber este famoso conflicto entre el Estado y estas grandes empresas bancarias o familias dedicadas al negocio bancario, ¿no? Y el Estado empieza a intervenir porque empieza a darse cuenta del efecto que el dinero o la moneda tiene en la economía, ¿no? Y empieza a buscar a controlar los riesgos que ello genera, los riesgos de depósitos y créditos, las pérdidas que podrían generarse y los riesgos sistémicos o sistemáticos que se denominan como riesgo del contagio. Es decir, la caída de una entidad financiera puede determinar una falta de confianza en el sistema tal que pueda afectar a otras instituciones financieras con las consiguientes pérdidas que pueda generar. Se crean los bancos centrales de reserva, cuya función inicial era manejo de la política monetaria y el objetivo general buscar una estabilidad en el mercado. ¿Cuáles son las funciones de los bancos centrales? Custodio administrador de reservas de oro y divisas, originalmente, agente financiero del gobierno nacional, responsable de la política monetaria, proveedor de dinero de curso legal, es quien acuña o quien emite moneda, empieza a ser el superintendente de entidades financieras, originalmente, y ejecutor de la política cambiaria. Al inicio, los bancos centrales de reserva cumplían esa doble función. No solamente la función, vamos a llamarlo así, triple función, no solamente la función de custodio y administrador de las riquezas y bienes del Estado, no solamente emisor de moneda, sino también regulador y supervisor de las actividades financieras. Eh, es así, digamos que en la evolución del sistema financiero, empiezan a dar algunas normas
que empiezan a regular lo que hoy día conocemos como, digamos, los lineamientos en generales del derecho bancario. Primero, a nivel del sistema bancario, se empiezan a crear los bancos corrientes, que es lo que hoy día conocemos como los bancos comerciales, los bancos especializados, los bancos de emisión y los bancos de segundo piso. ¿Quién es un banco de segundo piso? Es un banco que solamente presta a otros bancos y normalmente suelen ser bancos de fomento, ¿no? En el Perú, un caso típico de banco de segundo piso es COFIDE, que solamente tiene líneas que prestan directamente a otras entidades financieras, pero no prestan directamente a los clientes o a clientes privados. Se genera una separación de funciones, donde los bancos centrales solamente quedan relegados a la política monetaria y la regulación del sistema financiero se las entregas a una superintendencia. ¿Por qué? Para evitar el conflicto de intereses del Estado, ¿cierto? Donde el Estado, en su afán de manejar la política monetaria o en su afán de hacerse recursos para financiamiento estatal, puede modificar la regulación del sistema financiero y por tanto generar un riesgo en los depósitos y pérdidas de los depositarios. Entonces, ¿en qué se enmarca el derecho bancario? El derecho bancario se enmarca dentro de lo que conocemos como sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? Es el mercado donde se reúnen oferentes y tomadoras para transar activos financieros, moneda, deuda y patrimonio. Y a este nivel, con la participación de intermediarios, a este nivel no estamos distinguiendo acá, eh, digamos, las actividades que se pueden dar en el mercado de valores respecto a las actividades que se puedan dar en el sistema financiero. El derecho financiero forma parte del sistema financiero y cumplen la misma función. Tan, así como en el mercado de valores se transan activos financieros, en el sistema financiero, la actividad o el negocio también está dedicada a transar activos financieros. Entonces, ¿quiénes participan? Agentes deficitarios. ¿Quiénes son los agentes deficitarios? Aquellos que necesitan financiamiento, ¿no? Los agentes superavitarios, aquellos que tienen excedente de recursos, ahorro. En el mundo del mercado de valores son excedentes, propiamente dicho. En el mundo del sistema financiero son ahorros. ¿Y quién también participa? El agente de intermediación, que es el nexo entre oferente y tomadores. Eh, Entonces, genera el sistema financiero dos tipos de intermediación. La intermediación directa, que es la intermediación clásica del mercado de capitales, del mercado de valores, donde la asunción directa del riesgo lo asume el agente superavitario. Él hace su propio análisis de riesgo y donde el agente de intermediación solamente es un facilitador. Por ejemplo, si una persona quiere comprar un bono en listado, la persona va y adquiere el bono con el apoyo de una sociedad agente de bolsa. Pero el riesgo como tomador de la deuda, como tomador del bono, es directamente de él con la empresa, donde la sociedad agente de bolsa, que es el intermediario en el mercado de capitales, no asume ninguna responsabilidad. Pero ¿qué pasa en el sistema financiero bancario? Aquí se da la intermediación indirecta. Son las empresas financieras quienes transfieren los excedentes del ahorro hacia los agentes deficitarios. Es decir, el agente superavitario, que es la persona que pone su depósito, el ahorrista que pone su depósito en el banco, ¿no?, mantiene una relación entre el banco y él, pero esa relación no se extiende a los tomadores de préstamo, que es la segunda parte de la ecuación. Entonces, en el sistema bancario, como intermediación indirecta, tenemos dos relaciones: la relación entre el ahorrista e institución financiera y la segunda relación entre la institución financiera y los clientes que toman los créditos o los servicios del banco. Aquí el análisis del riesgo no es hecho por el ahorrista. Al ahorrista no le incumbe, no le preocupa
a quién le presta el dinero el banco, porque sabe que la responsabilidad por ese depósito es del banco, no de los clientes del banco a quienes el banco le ha prestado dinero. Y por tanto, el análisis de riesgos y el riesgo de la operación lo termina asumiendo la entidad financiera. Esa es la diferencia principal en el marco del sistema financiero entre el derecho bancario y el derecho del mercado de capitales o mercado de valores. Entonces aquí podemos graficar, por ejemplo, la intermediación directa entre los oferentes, los tomadores, donde los intermediadores solamente son facilitadores en esta relación. Mientras que en la intermediación indirecta tenemos a los deficitarios, son los que requieren dinero, ¿cierto? Porque superavitario debería ser el banco o institución financiera y los que toman los préstamos. Esta intermediación la hacen las entidades financieras y por tanto así que aquí se generan estas dos relaciones de las que les comentaba. ¿Cuáles son las funciones del sistema financiero, el mercado financiero en general? Fijar los precios de los activos financieros negociados, moneda y deuda, tasa de interés. ¿Cierto? Aquel que deposita quiere una tasa de interés. Aquel que pide préstamo, una tasa de interés. Si vamos al mercado de valores y compramos un papel de patrimonio como acciones, ahí no hablamos de interés, sino hablamos de prima. Restablecer la simetría de la información creada por las fallas de mercado, como siempre, digamos, los depositantes y quienes toman préstamo en una entidad financiera no manejan la misma información que las entidades y por tanto la regulación lo que busca es que esa asimetría existente se nivele. ¿Cómo? Estableciendo reglas de modo tal que los bancos puedan informar tanto a sus depositantes como a sus clientes, por ejemplo, las tasas, comisiones, condiciones contractuales que resulten aplicables. ¿Qué otra función tienen las normas del derecho bancario en el marco del sistema financiero? Garantizar la eficiente asignación de recursos, garantizar el progreso económico y el pleno empleo. Esto es interesante y mantener la confianza del público para evitar el pánico endémico. ¿Cómo lograr esa eficiente asignación de recursos desde la perspectiva regulatoria en el sistema financiero a través del derecho bancario? Mediante la protección del ahorro público y la inversión. ¿Cómo se logra? Básicamente con dos elementos. Especialización financiera, que la captación de ahorro o de inversión, en el caso del mercado de capitales, es exclusiva a entidades especializadas. No cualquiera puede dedicarse a captar dinero y a colocarlo como préstamo. Y segundo, en el pluralismo institucional, que es la coexistencia de varias formas de organización en el sistema financiero de modo tal que existan diversas formas para colocar con distintos tipos de riesgo y distinto tipo de regulación que le resulte aplicable. ¿Qué pasa con la protección al agente superavitario? ¿Cómo se logra esto? Se logra de dos formas, buscando la estabilidad de las entidades financieras. Ese es un método de protección indirecto, es decir, cuanto más estables sean las entidades financieras, menos riesgo de pérdida para el ahorrista existe. ¿Y cómo vamos a lograr esa estabilidad? Mediante requerimientos de liquidez, solvencia, rentabilidad y fondos de garantía, que son los elementos que en el caso peruano y en general a nivel de la regulación internacional se suelen solicitar a las entidades financieras para medir su estabilidad y su capacidad de riesgo. Tal es así que hemos visto en el último año la intervención por parte de la Superintendencia de Banca a entidades financieras. ¿Por qué? Porque perdieron su solvencia. Dejaron de tener activos para respaldar la capacidad de devolverle los ahorros. Lo segundo es a través de la protección de la transparencia del mercado. ¿Por qué? Porque la transparencia está relacionada con la correcta formación de precios. Es decir, cuando hablamos precio, por ejemplo, estamos hablando de la tasa de interés en un préstamo o la tasa de interés, que es la tasa de interés activa, que se cobra a quienes toman préstamo, o la tasa de interés pasiva, que es lo que se paga a quien coloca sus ahorros.
¿Por qué transparencia? Porque una entidad financiera, si no dice cuáles son los cargos a los cuales pueden estar afecto a un cliente, podemos estar ante una tasa de interés pasiva que se le resta que es menor a la que se publicita. Por ejemplo, si el banco dice te voy a remunerar tu depósito con 5%, pero ese 5% le empieza a reducir una serie de comisiones, en el fondo la tasa de interés real no es 5%, sino puede ser 3%. Y lo mismo ocurre cuando el banco coloca el préstamo, ¿cierto? El banco tiene que informar cuál es la tasa efectiva anual, cuál es la tasa nominal, cuáles son los cargos y cuál es la tasa real. ¿Por qué? Porque el banco me puede inducir a error si es que me ofrece una tasa de 7, me termina cobrando una serie de comisiones y la tasa real, es decir, la remuneración, el pago que finalmente termino siendo al banco no es 7, sino puede ser 10, 11 o 12. Eh, como también se regula con una regulación prudencial con decisiones financiadas de inversión para lo que son cuando estamos en el mercado de capitales y una difusión necesaria, requerida, ¿para qué? Para que las personas que transen para las personas que ingresen al mercado financiero tengan una decisión formada y entendida y no estén sujetas a información errónea. Eh, Y de la perspectiva de los periodos de regulación del derecho bancario, vemos que este ha pasado desde un periodo monetario hasta un periodo concurrencial. Significa, inicialmente la regulación estaba orientada a regular solamente la moneda como instrumento de intercambio, ¿cierto? La regulación estaba centrada en los bancos centrales de reserva. ¿Por qué? Porque ellos tenían el monopolio de la emisión. Luego pasamos a un periodo crediticio donde las entidades de crédito, como los bancos, empiezan a generar o convertirse en un instrumento de desarrollo y por tanto la regulación se traslada a los códigos de comercio, que originalmente estaban regulados los contratos bancarios, y luego pasamos a una etapa meramente regulatoria, donde se divide la regulación, se derogan la disposición del Código de Comercio y empezamos a tener regulaciones sectoriales específicas, hasta que llegamos a un periodo concurrencial donde el mercado resulta siendo o debe ser el mecanismo que determine la asignación del ahorro a la inversión y por tanto ya entramos a legislaciones especiales, reordenamiento regulatorio y la presencia de un marco regulatorio internacional. ¿Qué ocurre? Conforme la globalización va desarrollándose en el mundo, los efectos de una economía terminan siendo trasladadas a otra, donde empiezan a nacer criterios uniformes de regulación. Por ejemplo, el Acuerdo de Basilea, ¿cierto? Donde lo que pretende es una regulación internacional uniforme por distintas características, sea por control de lavado de activos, sea por no financiamiento de terrorismo, eh, sea por la aplicación de sanciones y por la determinación de una política común de regulación del sistema eh, bancario o de las entidades financieras que participan del sistema financiero. ¿Cuáles son los principios normativos del derecho bancario? El principio rector es la eficiencia y la asignación del ahorro para el desarrollo nacional. Es tanto así, lo vamos a ver más adelante, que el artículo 2 de la ley, de la denominada ley de bancos, ¿cierto? Que establece algo que quizás muy pocas veces tomamos nota, pero que resulta siendo interesante. Y la leo dice, ¿cuál es el objeto de la ley? El objeto principal de esta ley es propender al funcionamiento de un sistema financiero y un sistema de seguros competitivos, sólidos y confiables, importante, que contribuyan al desarrollo nacional. Es decir, en la medida que el ahorro, es decir, los depósitos, puedan asignarse de manera correcta a las personas o empresas, para efecto de estas personas puedan tener consumo o puedan desarrollar empresa, estamos propendiendo al desarrollo nacional.
Ese es el objetivo actual vigente en la regulación. Aun cuando muchos puedan, y hago un paréntesis, expresar que el objetivo de la regulación del derecho bancario está orientado más a una actividad policíaca. No es así. La política regulatoria del Estado se funda principalmente en cómo lograr que la asignación de esos recursos sean de la mejor manera posible hacia las personas que necesitan tenerlo, pero de una manera tal que se asegure la devolución oportuna de ese crédito de modo tal que se pueda devolver los ahorros a los ahorristas cuando lo pidan. Sobre esa base se generan principios subsidiarios, como la protección del ahorro público y la inversión, protección del agente superavitario, es decir, del ahorrista, protección de la transparencia del mercado para la correcta formación de precios, como lo hemos comentado. Y sobre esa base de esos principios, las normas en el derecho bancario se estructuran a dos niveles. Normas prudenciales, que son normas que buscan elementos de protección, y las normas de conducta, que son las normas que regulan las conductas de las entidades propiamente dicha, para efectos de que cumplan el rol para el cual han sido creadas. En el periodo normativo concurrencial, que ya lo hemos comentado, las normas buscan orientar o liberar al mercado como mecanismo de ahorro en la inversión. Por ejemplo, en el periodo normativo concurrencial se genera la libertad de fijación de tasas para las entidades financieras, es decir, que sea el mercado quien fije las tasas y donde el Estado no pone un límite de tasas de interés. ¿Y cómo entendemos el negocio de las entidades financieras? Ya hemos hablado cuál es el objetivo de la regulación, cómo esta se enfoca. Ahora entrémonos un poquito al negocio del sistema financiero. El sistema financiero hoy en día, antes solamente era la captación de ahorro y el otorgamiento de préstamos, ha desarrollado mucho a lo largo de, sobre todo en los últimos 30 años. Desde los 80 hasta la fecha, ha desarrollado muchísimo. Por ejemplo, yo les comento que mi primera libreta de ahorros era efectivamente una libreta de cartón, y donde cada vez que yo hacía un depósito o retiraba dinero, se anotaba originalmente a mano. Y las cuentas de las personas se llevaban en una libretita a mano. Eran cuentas, literalmente, cuentas de orden, ingreso y salida de dinero. Y cada vez que uno quería retirar dinero en una agencia que no era la suya, la agencia donde se acercaba llamaba a la agencia donde uno tenía la cuenta y preguntaba si efectivamente uno tenía el saldo que decía expresarse en la tarjeta. Hoy en día, un sistema financiero proactivo, activo y dinámico no admite ese tipo de regulación. Hoy día estamos en un sistema financiero donde los préstamos y servicios son ágiles, preaprobados, automáticos, una banca por internet o un sistema de servicios no personalizados, donde uno puede abrir una cuenta corriente en un cajero automático. Tenemos los sistemas de medio de pago como Yape, por ejemplo, que te permiten hacer pagos, transferencias. Tenemos la banca por internet, desarrollada fundamentalmente a partir de la época de la pandemia, que ha determinado, por ejemplo, la reorientación de los bancos hacia el número de entidades hasta los años, diría 2000, había una enorme discusión, por ejemplo, en el sistema financiero si los bancos deberían crecer en número de agencias o cerrar en número de agencias. La realidad demostró que, por lo menos en el Perú, el BCP, que era el banco con más agencias
empezó a seguir abriendo. ¿Por qué? Porque la gente todavía sentía el sistema o el servicio del sistema bancario muy personalizado. Eh, a partir de la pandemia, esa concepción cambió. Cambió y hoy día lo que estamos viendo es la disminución de los números de agencia en los bancos y más bien la concentración de determinados servicios en las agencias y potenciando eh, que todo el manejo o los servicios que se presten en el sistema financiero sean a través de banca por Internet eh, fundamentalmente. Eh, empiezan a crear servicios de corresponsabilidad, el cajero corresponsal, que antes no existía. Eh, el sistema financiero o el negocio financiero se sofistica en los últimos 30, 40 años. Nace el denominado cliente corporativo, se crea la banca minorista o retail, se crea la banca de consumo, la micro y pequeña empresa y los créditos especializados hipotecarios y vehiculares. Cada uno de estos se basa en el principio de especialización de la banca. Y ese principio determina que cada uno de estos tipos de negocio, porque son tipos de negocio, banca corporativa, banca minorista, banca en consumo, banca empresa, micro y pequeña empresa, créditos hipotecarios, vehiculares, servicios fiduciarios y cada uno de los otros actividades que realizan los bancos se han desarrollado de modo especializado. ¿Qué significa modo especializada? No de modo conjunto, sino compartido. Es decir, cada uno de este tipo de negocio tiene su propia línea de decisión, su propio análisis de riesgo y su propia forma de analizar su actividad. Eh, ¿Cuál ha sido la actividad o actitud que ha tenido el regulador frente a este tema? En muchos casos, especializarlos, ¿no? Eh, distinguirlos o las propias entidades financieras por un elemento de riesgo, porque cada una de estas actividades tiene un riesgo distinto, han decidido separar, ¿no? ¿Qué otro servicio dan hoy día las entidades financieras? Administración de fondos, CTC, planilla y pagos. Empezaron a desarrollar otros negocios, fondos de inversión, intermediación bursátil, seguros, leasing, fiducia, administración de fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos colectivos. Pero, ¿cómo organizan estas actividades? A través de divisiones de negocio. Y se migra al inicio, que teníamos una banca múltiple, un banco que podía hacer todas esas actividades, se migra al concepto de grupo económico. Es decir, la regulación internacional empieza a variar. Va por la especialización y los reguladores empiezan a exigir a los bancos a dividir sus unidades de negocio. Eh, y empiezan, por ejemplo, a separar algunas actividades que entienden puedan afectar o puedan tener un mayor riesgo y por tanto afectar en mayor capacidad de ahorro, y le piden, lo primero que ocurre este, es en 1933, si mi memoria no me falla, con la ley Glass-Steagall, es la separación entre la banca propiamente dicho y las actividades de intermediación financiera en el mercado de capitales de las instituciones financieras. Y eso ha subsistido hasta la fecha. Entonces, la primera gran división en la regulación, el sistema financiero, es esa división que se da después del crack de 1929 en Estados Unidos, donde mucho de la quiebra de las instituciones financieras obedeció a las caídas de las bolsas de valores, y con la caída de bolsa de valores esas pérdidas afectaron los depósitos de los ahorristas. El Estado en Estados Unidos, para empezar, decidió la separación de los sistemas. Una cosa es la actividad de las entidades financieras y otra cosa es la actividad en el mercado de valores. Para empezar, separados, ¿cierto? El único país que ha mantenido una banca múltiple donde los bancos pueden hacer absolutamente todo, mercado de valores y actividades propias de la intermediación financiera en el sistema financiero, es la denominada banca universal en el modelo alemán. Después el resto del mundo mayoritariamente optó por la separación de la regulación. Y eso dio origen, a partir de 1930 y en general, sobre todo en los últimos años, a la formación
de grupos económicos. Así tenemos el grupo Credicorp, que tiene sociedad agente de bolsa, sociedad administradora de fondos, fondos mutuos, tiene su banca de inversión, tiene su empresa de leasing, su empresa de seguro, y finalmente conserva el BCP solamente para actividades propias de la banca comercial y la banca corporativa y consumo. Pero, por ejemplo, el negocio relacionado a las microfinanzas lo separó. Adquirió mi banco y lo ha separado, no lo ha incorporado. Lo mismo ocurrió con el BBVA, ¿no? Que tiene su propia financiera, dedicada especialmente a las microfinanzas y no ha combinado. ¿Por qué? Por separación de riesgos, porque son dos riesgos diferentes. Entonces nace lo que hoy día se conoce como la banca multifuncional, es decir, aquella banca que te permite dar que maneja y te permite dar distintos tipos de negocio a través de distintas divisiones de negocios financieros, ¿no? Nivel de regulación y entrando propiamente dicha, tenemos que en el derecho bancario, le decía, hay dos, el Banco Central, que es el que regula la política monetaria, y los bancos comerciales, que son los que se dedican a la intermediación financiera. Eh, ¿Qué dice nuestra regulación sobre estas actividades? Eh, la emisión de billetes es una labor exclusiva del Estado. Entonces los bancos no pueden emitir billetes, ¿cierto? ¿Qué dice el artículo 87 de la Constitución Política del Perú? Que el Estado garantiza el ahorro e inversión, ¿no? ¿Qué dice la ley de bancos? Como comentábamos, esta tiene como objetivo buscar un sistema financiero competitivo, sólido, confiable y que contribuya al desarrollo nacional. Eh, ¿Cuáles son las fuentes del derecho bancario? La Constitución, la ley, los reglamentos, los usos y las costumbres, ¿no? Eh, ¿Cuál es la función del BCR dentro del derecho bancario y el sistema financiero nacional? Es preservar la estabilidad monetaria, regula la moneda y el crédito del sistema financiero, es la que establece las tasas de referencia, que tanto se hablan últimamente. ¿Por qué son importantes las tasas de referencia? Porque la tasa de referencia es la tasa de interés que el Banco Central de Reserva le paga a las instituciones financieras por los depósitos en cajes o depósitos voluntarios. Entonces, cuando la tasa de referencia es alta, la tasa para créditos a las personas del sistema financiero sube. ¿Por qué? Porque se entiende que el Estado, que es el BCR, al tener el dinero, es una entidad denominada AAA, es decir, que nunca quiebra. Y por tanto el riesgo es cero. Si uno le entrega dinero al Estado, se supone que el Estado siempre lo va a devolver. Entonces, cuando uno mira y dice, si otorgo un crédito a tasa de 7 con personas que tienen alto riesgo de no pago y tengo un Estado a través del BCR que estamos ofreciendo la misma tasa, prefiero colocar mi dinero en el Banco Central de Reserva y por tanto la tasa de interés sube. Eh, el BCR no puede adquirir la deuda pública, la propia deuda, es decir, no puede utilizar el dinero para comprar, no puede endeudarse, salvo para comprar los valores del Tesoro o gestionar la administración de la emisión de bonos por parte del Estado. Solamente puede contraer endeudamiento para cubrir desequilibrios en la posición de reservas internacionales. Son los únicos casos en los cuales está permitido que el Banco Central de Reserva se endeude. Esto a nivel de política monetaria. A nivel de regulación del sistema financiero, tenemos a la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administrador de Fondo de Pensiones, que es la entidad de control y supervisión de quién, de las entidades financieras bancarias de seguro, demás que reciben ahorro público y otras que realizan actividades conexas y complementarias. ¿Dónde está regulado las actividades del sistema financiero o las actividades que se enmarcan dentro del derecho bancario? En la ley 26702, que es la ley de bancos,
el derecho mercantil, el Código de Comercio, que todavía tiene algunas normas, y por supuesto el derecho común, que es el Código Civil, porque las relaciones contractuales entre los clientes y las instituciones financieras se regulan por el Código Civil, además de por aquella regulación especial derivada de la superintendencia. Y es ahí donde se aplican las disposiciones del BCR para encaje y moneda, por ejemplo, o para organización, funciones y operación de las entidades financieras por partes de la SBS, y, por supuesto, la costumbre también, cada vez menos, resulta siendo fuente del derecho bancario. Este es bien importante en el derecho bancario, que es el principio de reserva legal. ¿Qué significa el principio de reserva legal? La intermediación financiera está reservada para quienes estén autorizados por el Estado. No cualquiera puede hacer intermediación financiera en el sistema financiero. No cualquiera puede captar ahorro del público o dinero del público y entregárselo en préstamos a terceros. Solamente pueden hacerlo aquellos que tengan una autorización de la SBS. Y por ello es que la ley establece que está prohibido, sin autorización del SBS, realizar actividades que son giros propios de las empresas del Estado financiero, como por ejemplo captar ahorro público el cual como crédito, de dedicarse al giro propio de empresas de seguro, dar coberturas, ¿no? Hacer anuncios o publicaciones donde se afirme o sugiera prácticas de actividades financieras y el uso de la relación social en formularios, etcétera, como banco. Un caso que resulta bastante interesante de evaluar hasta dónde puede llegar este tema es a la apreciación de riesgo sistema. Es, por ejemplo, lo que ocurrió con Inversiones La Cruz. Inversiones La Cruz nace como una empresa de crédito pignoraticio con recursos propios, es decir, no captaba dinero del público. Sin embargo, su actividad se desarrollaba a través de agencias que eran muy similares a las agencias bancarias. Entonces, cuando uno miraba Inversión de la Cruz y entraba a Inversión de la Cruz, era un local similar al local de un banco cualquiera o una entidad financiera cualquiera. Entonces, hubo un reclamo donde se le dijo que esa actividad desarrollada de esa manera podía generar un riesgo de contagio, es decir, si Inversión de la Cruz estafaba o terminaba estafando o terminaba perdiendo dinero o afectando a los terceros, eso podría generar un efecto contagio o un efecto reputacional que podría afectar al sistema financiero. Por supuesto que esto se llevó a la superintendencia le dijo, yo no tengo nada que hacer porque no capta dinero público, y a nivel de Indecopi se dio una resolución donde en la práctica obligaron a Inversión de la Cruz a pedir autorización para desarrollar actividad financiera. Entonces, Inversión de la Cruz terminó obteniendo una licencia de lo que hoy día se conoce como empresa de crédito, antes el PYME, ¿cierto? Y mantuvo la actividad paralela para cumplir con el pedido de las actividades de los bancos. Lo mismo ha pasado a través de los años, por ejemplo, con el negocio de cambio de divisa, que antes no estaba regulado, después terminó siendo regulado. ¿Qué? Los efectos que puede tener este tipo de operaciones en el sistema y la credibilidad que se genera en la población, aun cuando todavía existen, por supuesto, actividades informales en ese sector. Eh, Hay una presunción legal donde se incurre en la infracción en la prohibición de desarrollar actividades propias del giro de empresas financieras cuando se invita al público a entregar dinero bajo cualquier título o conceder créditos o financiamientos dinerarios. Se invita al público a contratar coberturas de seguro. Se haga publicidad con los propósitos anteriores. Esto es sancionado incluso con un tipo penal. Es un delito desarrollar esas actividades. Esto determina que las personas que desarrollan actividades similares o pueden ser confundidas con las actividades que requieren autorización del SBS puedan ser intervenidas por dicha entidad. ¿Qué tipo de empresas tenemos en la ley de bancos? Tenemos a los bancos, financieras, Caja Municipal de Ahorro y Crédito, Caja Municipal de Crédito Popular, empresas de crédito, Exespime, las cajas de ahorro y crédito, las cajas rurales de ahorro y crédito. Hoy en día, desde hace unos años, las cooperativas también están siendo reguladas y tenemos de dos tipos, las cooperativas reguladas por la superintendencia
y las cooperativas que solamente están inscritas. Y tenemos las empresas de leasing y factoring, sobre todo, que también tenemos las reguladas e inscritas. ¿Cuáles son los servicios complementarios fuera del tipo de empresa? Tenemos los almacenes generales de depósito, empresa de transporte y custodia de valores, Hermes, Prosegur. Los almacenes generales de depósito son las que fundamentalmente guardan dinero el tiempo. Emisoras de tarjeta de crédito, etc. 3 minutos más para terminar. Hoy en día tenemos en la ley de bancos un objeto muy importante que se llama la banca múltiple, donde hay libertad de asignación de recursos, se le exige a las entidades financieras diversificar los riesgos y donde la superintendencia no autoriza a entidades que solamente puedan prestar a un solo sector, como por ejemplo al agro, como por ejemplo a la pesca. Ese tipo de actividades solamente están reservadas a entidades que pertenezcan al Estado. Y ya le habías comentado, hay libertad para fijar tasa, se requiere una autorización de organización para funcionar como entidad financiera. ¿Cualquiera puede ser? No, no cualquiera puede ser accionista de una entidad financiera. Tiene que tener idoneidad moral y solvencia económica. Eso es suficiente, eso es lo que dice la norma. En adición, la ley pide seriedad, responsabilidad y otras condiciones, dentro de ellas la experiencia en el negocio. Así que, por más que una persona tenga dinero, no tenga ningún problema en el mercado, sea una persona seria, responsable, pero si no tiene experiencia en el manejo de entidades financieras, no se le permite ser un organizador de esas entidades. Y se requiere opinión del BCR para algunas autorizaciones, hay que dar una garantía de depósito y hay unos impedimentos en la ley para esto. ¿Cuál es el plazo de una autorización de vencimiento? Indeterminado. ¿Es revocable? Solo por el SBS. ¿Es renunciable? No. ¿Es transferible? No. Hay varios que han querido devolverle a SBS la resolución de autorización y la SBS les ha dicho no, vende o fusiónate, ¿no? Se inscriben en bolsa las entidades financieras, solamente los bancos financieros y empresas de tratamiento financiero y empresas de seguro. Las demás es a criterio del SBS. La transferencia de acciones, si es por más del 10%, tiene que ser autorizada. Si es por menos del 10%, tiene que ser informada, aun cuando el SBS puede, razones fundadas, oponerse a que una persona ingrese como accionista de una institución. Finalmente, temas interesantes. A diferencia de cualquier otra sociedad, en una entidad financiera, no se pueden establecer quórums mayores a los de la Ley General de Sociedades. Se pide un directorio mínimo de 5 miembros. Los impedimentos para ser directores son mayores a los que la Ley General de Sociedades exige. El cargo de director no se puede delegar, lo que sí puede hacerse, por ejemplo, en una sociedad, un comercial regular, y no está permitido los dividendos a cuenta o por periodos menores a un ejercicio. Me ha tomado exactamente 1 hora. Espero haber logrado cubrir como una introducción bastante general, sobre todo entender qué es lo que regula el derecho bancario, hacia dónde está orientado su regulación. Seguramente mis colegas que van a continuar dictando este curso van a entrar ya en mayor detalle a los aspectos específicos del derecho bancario, como los contratos bancarios, las autorizaciones, etc. No sé si alguien tiene una pregunta antes de concluir. No veo la... Sí, doctor. Viendo que no hay más preguntas, doctor, en nombre de Bill Oyer y de los participantes presentes, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por los conocimientos que nos ha brindado. Ha sido un honor y es gratificante poder contar con su presencia. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias. Me alegra mucho, me alegra mucho. Sé que 1 hora es poco para hacer una introducción eh, eh, importante al derecho bancario, pero espero que en esta oportunidad usted ya se ha tenido la oportunidad de tener una visión, sobre todo, que a mí me interesa mucho mostrar, de qué es lo que se busca regular
en esta rama del derecho. Así que les agradezco mucho su participación, su atención y cualquier pregunta posterior que puedan tener y me quieran hacer llegar, por favor, a través de los señores de Biloyer, que será un placer para mí poder contestar. Así que tenga buenas noches y lo mejor para ustedes.